Y vamos a pasar ya en unos segundos a nuestra mesa de periodistas de los miércoles. Hoy vamos a hablar con Arturo Rodríguez. Permítanme un segundito, perdón. Hoy vamos a hablar con Arturo Cano, que es periodista y cronista de La Jornada, con Juan Becerra Acosta, conductor de programas del Canal 21 de la Ciudad de México, y estamos por que se incorpore Alberto Nájar, que es el presidente de la Red de Periodistas de A Pie. Así es que ya en unos segunditos estaremos conectando. En cuanto me digan, Andrés, Adriana, que ya estemos listos, vamos a iniciar esta mesa de periodistas. Si Alberto Nájar no estuviera todavía, podemos comenzar con quienes ya están. Adriana, lo que nos indique Adriana Buentello. Sí, adelante. Bueno, muy bien. Ya está listo, ya está entrando Alberto Nájar también, así es que vamos a iniciar con ellos tres en esta mesa de periodistas de los miércoles. Bueno, pues vamos entrándole, por favor, Andrés. Buenas tardes, Arturo Cano. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes al auditorio. Gracias, Arturo. Juan Becerra Acosta, buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Igualmente, gracias por todo. Arturo Cano, ¿cómo va este tema? ¿Qué opinas sobre pues todo lo que ha sucedido en este proceso de buscar una consulta para enjuiciar a 5 expresidentes? ¿Qué opinas de todo esto, Arturo Cano? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos un ejercicio de participación ciudadana muy interesante. Uh-huh. En el debate de redes sociales e incluso en el debate de medios de comunicación se le trata de desacreditar sencillamente con esta visión esquemática de que todo lo que provenga del obradorismo o que apoye o respalde al gobierno de López Obrador es un invento. Dabas un buen recuento a propósito de la portada del diario Reforma, sí. que titula, que habla de la aparición mágica de firmas, ¿no? Uh-huh. Ha habido ejercicios de otros medios de comunicación que bajaron, que salieron a las calles, que hablaron con la gente que estaba participando en este ejercicio, y que encontraron ahí voces de indignación, argumentos de la gente que desea que se pueda enjuiciar a los expresidentes o que se abra la puerta a este enjuiciamiento. Otra será la ruta que esta solicitud siga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Epigmenio Ibarra hace un momento daba en el clavo en el tema de la impunidad que suele acompañar a los expresidentes al dejar el poder, y nos hablaba de que esta es una puerta, a pesar de que los constitucionalistas, según he leído ya varias opiniones, de que no tenga futuro esta pregunta o la manera como está formulada la pregunta. Finalmente se trata de un ejercicio de participación, de una decisión política que no sabemos si caminará en el ámbito de lo jurídico y si la Suprema Corte de Justicia le dará luz verde. Uh-huh. Yo, si ocurriera que el Senado y que la Suprema Corte dejan avanzar este proceso, veo que estaríamos frente a un escenario difícil de confrontación, porque ciertamente los expresidentes de la República suelen tener o tienen en sus manos poder, ¿no? Están ligados a grupos poderosos, a grupos que controlan porciones de la economía, a grupos políticos que siguen actuando pese a que ellos hayan dejado el poder. Entonces veo un escenario de
de proceder la consulta a un escenario de incertidumbre para la gestión económica del gobierno, la gestión política y de confrontación que se extendería a los comicios del próximo año. Bien, gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Crees que resultará procedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta pregunta y esta consulta? ¿Qué escenarios ves en caso de que se apruebe o de que no se apruebe? Juan Becerra Costa. Gracias, Julio. Y sí, se ve complicado, ¿no? Como bien lo menciona Arturo, son muchísimos los intereses que pueden estar relacionados con llevar a juicio a expresidentes de la República, ya que pues ellos salpicaron a los que están en los grupos del poder y en los poderes fácticos, ¿no? De alguna manera, quien no está ahorita señalado lo podría estar en un futuro. Muchísimos los intereses, pero son varias las vías por las cuales se puede llevar a cabo esta consulta con la entrega de la propuesta del presidente en el Senado y esta la Suprema Corte de Justicia. Pues existen ya 2 vías para lograr llevar a juicio a los expresidentes y cada una tiene una interpretación distinta del derecho. Lo que es de llamar la atención pues es la cantidad de firmas recabadas, ¿no? Durante, ¿qué? Unas 2 semanas más o menos aproximadamente, ¿sí? Que empezó esta solicitud de firmas en las calles, en los parques. El día domingo es impresionante la cantidad de trabajo que tuvieron allá en la colonia Roma para foliar precisamente todas estas hojas y que el proceso sea lo más transparente, lo más claro posible. Y estamos aquí ante una situación que veíamos como una fábula, ¿no? Hace algunos años, en la que se debe delimitar muy claramente esa línea que me decía la senadora Antares Vázquez, que no es tan delgada, que existe entre la venganza y el combate a la impunidad. Se va a dejar, si se lleva a cabo esta consulta, un precedente en México. Lo que yo no entiendo es la solicitud de hacer una ley de amnistía que por ahí presentó Pablo Gómez, ¿no? Allá en la Cámara de Diputados. No la acabo de leer, no la acabo de interpretar. Siento que se contrapone un poco con los esfuerzos que hicieron en la Cámara de Senadores para poder llevar a cabo esta... Fíjate, Juan, yo leí eso y Pablo Gómez explica que propone esa ley de amnistía para que se precise que no procede y que haya ese piso legal de que no se aceptó que hubiese una amnistía para los expresidentes y que no hubiese esa objeción jurídica. Un criterio muy peculiar que tampoco entendí exactamente cuál es pues el significado político de todo esto, con este y otros embrollos, Juan. Sí, no sé si Alberto, que ya llegó y que saludó con un tuto, tenga también alguna interpretación de esto. Yo en un principio no sabía si verlo como una especie de Poncio Pilatos del siglo XXI tropicalizado a la legislatura mexicana, en el que pues se adelanta como jugador de ajedrez a lo que pudiera suceder. Ajá. La verdad no sé cómo lo vieron los demás. Yo tampoco la acabo de leer. Bueno, pues preguntémosle entonces a Alberto Nájera, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, y por votación unánime de los 3 que estamos de este lado, te toca esclarecer todo esto, Alberto. A ver cómo le haces. Buenas tardes a todos. Pues yo estoy igual que ustedes, tampoco entiendo esta idea de construir una especie de, o cerrar una eventual salida legal que pudieran tener los expresidentes de la República, porque eventualmente ellos podrían hasta recurrir a cortes internacionales alegando que los tribunales mexicanos les han violado sus derechos humanos al no concederles uno de los derechos fundamentales, que sería el de la audiencia, que estarían siendo juzgados a priori, pero de una forma, digamos, popular, algo que muy cercano, dirían algunos, a una inquisición. Tal vez esa puede ser la interpretación que pueda dar Pablo Gómez, de cerrarles esa puerta y decir, no, aquí se cumplieron todos los estamentos legales antes de llegar a esta consulta y un eventual juicio. Yo lo que veo es que si procede en la Corte, yo no estoy muy seguro que esta pregunta, así como está planteada,
pueda ser declarada constitucional, pero pues yo no soy abogado, es lo que he leído también en algunos constitucionalistas. Si procede esta consulta, es previsible que la mayor parte de la gente diga que sí, que sean juzgados. Y entonces ahí empezaríamos en otro proceso, además de que ya planteaba Arturo, que me parece muy pertinente, porque hay que recordar que una buena parte de los grandes empresarios de México le deben favores, sobre todo a Carlos Salinas de Gortari, y ellos tienen mucho dinero, y por más que en algún momento pudieran parecer cercanos al actual presidente López Obrador, pues siempre la posibilidad de que se sientan con las barbas remojadas va a estar ahí presente, porque seguramente más de alguno pensará si ya van a juzgar a Salinas, y era casi imposible en algún momento, pues es mucho más sencillo que me toque a mí también algún proceso judicial, y es previsible que sí se libre una batalla muy, muy encarnizada. Pero pues una vez que se llegara a dar esta consulta, habría que analizar específicamente ya en el terreno legal de qué los vas a acusar y concretamente de qué delito los estarías acusando. ¿Cuáles serían los elementos? ¿Cuáles serían las pruebas? ¿Cuál es el argumento? Porque en cierta manera siempre queda hay que recordar esa parte, que habría que revisar algunos, claro, por supuesto, pero una buena parte de las decisiones, por ejemplo, las de Carlos Salinas para la privatización, se tomaron con base en sus facultades legales y con un sustento jurídico que en su momento fue avalado. Entonces, por ahí no hay una violación a la ley. En el caso de Felipe Calderón se puede argumentar que tomó decisiones que costaron la vida a muchísimas personas sin tener toda la información, pero legalmente él tenía las facultades de declarar, de lanzar las tropas al país de esa manera tan idiota, pues porque era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, nos guste o no. En el caso de Ernesto Zedillo, el FOBAPROA fue avalado por la Cámara de Diputados, entonces ahí tampoco hay algo que pudiera ser atribuible a él jurídicamente. Tal vez se pudiera fincar alguna responsabilidad por la masacre de Acteal, por haber propiciado un clima de persecución y promover los paramilitares en Chiapas en contra del EZLN. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, ahí sí, para que vean, sí hay muchísimos elementos en los cuales se le podría fincar alguna responsabilidad. Pero para llegar a eso hace falta todavía un rato. No tengo claro cuándo la Corte tendría que tomar esta decisión, ni tampoco tengo claro hasta qué punto los ministros, con sus propios intereses y su propia historia política de cada uno de ellos, estarían dispuestos a también remojar las barbas, como puede ocurrir con otros empresarios. Uh-huh. Sí. Ahora les pregunto, a reserva de que entremos a otros temas, pero yo me quedo con esta inquietud, y aprovechando que Nájar nos dice que tampoco él entendió lo que los cuatro estamos sin entender, yo les planteo y les pregunto, pidiéndoles que respondamos y luego vamos a otros temas. Yo tengo la impresión de que no se tiene la suficiente claridad, empiezo por Arturo Cano, de que aún aprobándose por la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta consulta, y aun cuando la gente aprobara apabullantemente el día que se realizara la consulta que sí se haga, eso no implica de manera automática que se vaya a realizar el juicio inmediato contra los expresidentes, por las razones, como lo dice, me parece a mí que adecuadamente Alberto, por las razones generales expuestas en los documentos correspondientes de la exposición de motivos, sino que en ese momento se necesitará que la Fiscalía General de la República inicie procesos, aporte pruebas, evidencias o indicios contra los 5 presuntos responsables. ¿Lo ves así, Arturo Cano, o yo estoy aquí fantaseando? No, pues ese camino, ese terreno todavía es complicadísimo, Julio, pero para aumentar nuestra confusión, a mí me gustaría recurrir al pasado reciente y a un pasado más remoto, porque me parece muy relevante recordar que desde que triunfó en las elecciones de 2018, el presidente López Obrador ha dicho una y otra vez que su fuerte no es la venganza, que él votaría en contra de un eventual juicio contra los expresidentes, sí, y ha pedido en todos los tonos mirar hacia adelante. Esa ha sido su frase en muchas ocasiones, la de mi fuerte no es la venganza. Pero también otra característica de López Obrador, el político, ha sido siempre recurrir al expediente de la consulta a la gente.
de la consulta a los ciudadanos, a sus seguidores. Yo entrevisté a López Obrador por primera vez en 1992, unos meses después del éxodo por la democracia, de esa caminata que él hizo desde Villahermosa hasta la Ciudad de México, partiendo el 20 de noviembre del 91, llegando a la Ciudad de México el 11 de enero del 92, si mal no recuerdo. Y unos meses después lo visité en Villahermosa, platicamos en 3 días distintos, más o menos ampliamente, y quisiera, si me permiten, referir algunas respuestas que él me dio en aquel momento, porque tienen que ver con este tema de la consulta popular y de los acuerdos que se toman así. Sí. López Obrador estaba negociando en la Secretaría de Gobernación de Fernando Gutiérrez Barrios, y la salida que le dieron fue la renuncia de los alcaldes que habían resultado electos en 3 municipios, en Cárdenas, en Acajuca y en Macuspana, la instalación de un consejo municipal en el primero y otras fórmulas que emplearon en los otros 2 municipios, porque se trataba de la protesta, el éxodo, de una protesta por los resultados de las elecciones municipales en las que López Obrador y su partido reclamaban que había habido fraude. Me decía el López Obrador de aquellos años, claro que en todo este proceso no deja uno de salir raspado. Y yo le preguntaba, ¿por qué saliste raspado? ¿Por qué salió usted raspado? Y él me respondió, permítanme esto sí leerlo para que quede con toda precisión. Me dijo, cuando digo raspado, me refiero a que sentimos como algo muy importante mantener los principios y la dignidad, pero a veces hay contradicciones y se tiene que optar entre principios y eficacia política. Siempre me voy a inclinar del lado de los principios, pero no deja de verse inmiscuido en esta contradicción. De ahí que se necesite para resolver, consultar a la gente. El acuerdo que se logró en la Ciudad de México fue consultado. Recordemos que hizo una consulta en el Zócalo, ¿no? Cuando se había llegado ya a un arreglo general, pedía al secretario de Gobernación que quedara supeditado a la consulta. Él se preocupó un poco porque pensaba que de alguna u otra manera yo era el dirigente y que tenía capacidad para resolver. Insistimos en que se tenía que consultar, se hizo y se votó en el Zócalo. Le digo yo entonces, y hubo un pequeño grupo que no quedó satisfecho, a eso se refería con raspado. Dice, no, ahí aceptó todo el mundo. Decía raspado porque no deja de ser un acuerdo extralegal. Y yo sostengo que el cambio en este país debe pasar por el respeto a las reglas escritas. No se pueden crear mecanismos paralelos. Debemos procurar resolver las cosas por los ordenamientos establecidos. Vaya, pues, palabras interesantes a la luz de lo que está sucediendo. Bien, Arturo. Sí. Sin duda, ahora tenemos ya una ley que abre la puerta a una consulta popular, pero pues entonces tendrá que hacerse todo de acuerdo. Si nos atenemos a estas palabras y a la coherencia que ha caracterizado la historia política de López Obrador, pues que tendrá que ser conforme a los ordenamientos establecidos. Bien, gracias. Juan Becerra Costa, sobre este tema, a fin de cuentas, lo que yo pregunto o he planteado, a fin de cuentas, quien tendrá que presentar pruebas, indicios, evidencias y abrir procesos será la Fiscalía, haya dicho lo que haya dicho la consulta. Esa es mi idea en lo general. ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa? Pues también es la mía, Julio. Bueno, ya somos 2. Contigo, estoy de acuerdo, porque mira, o sea, ahorita está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la van a tener que revisar, el juez Luis María Aguilar va a tener que ver si la pregunta es constitucional, si no se le realizan modificaciones, después, si no se modifica la pregunta, se notifica a la Cámara Alta para que se publique en la Gaceta Parlamentaria, pero bueno, esto es solo el primer paso, o sea, el juicio vendría después a través de pruebas presentadas por la Fiscalía. Lo que se trata, aquí lo dijo el presidente, es que la Constitución contempla que solo se puede juzgar a un exmandatario por traición a la patria, y de lo que se trata aquí es de juzgar a estos expresidentes por crímenes cometidos durante sus mandatos. También decía el presidente que no es una cosa menor meter a un expresidente de la República a la cárcel, y me parece pues, que esto es algo que en nuestro país jamás ha sucedido, ¿no? Mucho menos por el delito de corrupción. Será interesante ahora ver, una vez pasado esto, porque a mí me parece que la consulta, a pesar de lo que ustedes opinen, sí se va a llevar a cabo,
el día de las elecciones, que creo que vamos a hablar de ellas más adelante, pues vendrá ya entonces la parte legal, la parte de justicia en la que se presenten pruebas, en las que haya testimonios, en las que se llame a declarar a los expresidentes, en su caso se les determine cuál es su situación jurídica, y ahí va a estar el verdadero reto. Estamos hablando de la consulta como un asunto muy, muy, muy complicado, que sí lo es, pero más complicado será poder entablar un juicio que no tenga vicios, en el que no tengan topos al interior de la fiscalía. Pues si tienen topos, por ejemplo, con el caso de Lozoya, que sueltan videos y sueltan declaraciones y están intentando manchar el proceso para perjudicar la investigación. Imagínense ustedes cuando se trate de juzgar a un expresidente de la República, lo que no se van a encontrar ahí. Pero sí, Julio, coincido contigo, nada más es abrir la puerta para que en caso de que la Fiscalía presente pruebas que determinen que un expresidente pudo haber cometido ilícitos durante su sexenio, pues se le haga un juicio. Y en caso de que resulte culpable, pues se aplique la ley. Y ahí vendría el otro tema que mucho se ha hablado y que es tal vez lo que quería Pablo Gómez, que sigo sin entenderlo, de que una vez que se determinara que un expresidente a través de un proceso legal en efecto es culpable de haber cometido algún ilícito, pues entonces que ahí se le otorgara algún tipo de perdón o de amnistía, no sin dejar clarísimo el presidente de que hubo un delito, pero en un asunto pues ya como de Gandhi, pues que se le perdone. No sé si como pueblo nosotros estaríamos en ese nivel de espiritualidad para perdonar a un expresidente. Bueno, gracias, Juan. Alberto Nájar, pues te toca la última palabra de este tema, así es que por favor, dinos ya la neta, ¿qué es sobre esto? Pues hay que revisar un tema que también es importante, ya si hablamos en un eventual escenario de que efectivamente la Fiscalía General tendría que encabezar la investigación y presentar las pruebas ante el juez para que se les vincule a proceso en caso que sea pertinente. Y uno de esos elementos es hay que ver la prescripción de los delitos, Ajá. Porque algunos de ellos, excepto los que sean muy graves, pues esos ya pasaron a la historia, ya pasó mucho tiempo. En el caso de Carlos Salinas, me estoy pensando específicamente, y habrá que ver también hasta qué punto puedes tú sustentar con base en testimonios y qué clase de testimonios serían los que tendría que comparecer para alimentar las pruebas de la Fiscalía General. El riesgo de que esto se convierta en un juicio más bien popular y político está muy, muy presente, porque más allá de que se presente o no un expediente sólido, siempre existe la posibilidad de que se falle en contra y de que los presidentes sean también exonerados, de que el juez diga, pues los acusaron sin sustento, y entonces ahí sí no sé qué representaría políticamente para el gobierno del presidente López Obrador el hecho de que pues no los haya podido procesar debidamente o encarcelarlos. Sí es un terreno muy, muy complicado, porque la mayor parte de la gente en su imaginario, en pie de página, en la red de periodistas de pie hicimos algunos sondeos, pues están esperando ver esa imagen de Felipe Calderón tras las rejas, por ejemplo, y de ver a Calderón, a Carlos Salinas y Enrique Peña encerrados. Y no sé hasta qué punto el costo político sea mayor en el caso de que no proceda este proceso judicial, si es que llegara a llevarse a cabo. Hay mucho terreno todavía que falta por correr. En términos legales, un proceso judicial se puede enredar muchísimo, los expresidentes no están mancos y siempre tienen la posibilidad de recurrir a su defensa legal como les corresponde. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ocurra este proceso juicio, si es que ocurre a expresidentes? ¿Qué va a ser realmente? Será un hecho histórico, por supuesto, pero ¿cuál va a ser la conclusión? ¿Se va a dividir más el país o saldremos indemnes? ¿Habrá ya un canto de victoria? ¿Realmente el juicio a expresidentes realmente termina con la impunidad de México? Porque es otro elemento que también debemos tomar en cuenta. Sí es cierto, los expresidentes contribuyeron en mucho a este clima de desasosiego que se vive en México hace tiempo, pero la impunidad no depende necesariamente de un expresidente. La impunidad se encuentra en la barandilla, en las corporaciones policíacas, en el Poder Judicial, en las fiscalías, en fin. No sé si hasta qué punto esto también pueda servir como un distractor y en algún momento correr el riesgo de que se crea que este país ya cambió cuando en realidad no haya cambiado. Cuando la tarea por quitar la impunidad, por acabar con las injusticias,
Sí, es importante el juicio de los expresidentes, pero no es todo, y eso creo que debe quedarnos claros a todos. Bien, gracias por estas preguntas y planteamientos, Alberto Nájar. Arturo Cano, y Morena, mientras el presidente está en el fragor de la batalla, en el centro de la tormenta, con todo este tipo de expectativas, pero también de riesgos mayúsculos, su partido, que es el que debería estar pues consolidado, que fuese un puntal, un apoyo, metido en grillas y en pleitos de todo tipo. ¿Cómo va Morena, Arturo Cano? Y con la intervención del tribunal, ¿no? Que ha metido ruido a este proceso, que de por sí era extrañísimo, el proceso de la definición de la presidencia y la Secretaría General por vía de una encuesta. Acabo de leer hace un momento la ficha técnica de la resolución del tribunal, y lo que deduzco de ahí es que en el caso del número de nombres para ser encuestados, el INE lo que tiene que hacer es fundamentar la decisión de limitar a 6 nombres después de una primera encuesta la consulta. Y el tema de la paridad de género afectaría, creo yo, sobre todo a Tolini, uno de los aspirantes fuertes a la Secretaría General, ¿no? Porque ahí tendría que entrar en todo caso una mujer. Este tema del tribunal ha metido ruido a un proceso que de por sí era muy complicado, en el que han salido a relucir cruces de acusaciones, trapitos sucios, acusaciones fundadas en medias verdades, en verdades completas, en fin. Yo creo que Morena no está dando una lección de democracia interna, sino un espectáculo muy lamentable de perdización en este cambio, aunque bueno, pues parece ser que resulta que a pesar de estos pleitos va a seguir o va a conservar su intención de voto, ¿no? Por lo que hemos visto de las últimas encuestas. Así es. Bien, Arturo, muchas gracias. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves a Morena, teóricamente el partido en el poder? Pues veo que llega a las elecciones con una terrible pugna interna, que ya hablábamos de ella la semana pasada. No es algo nuevo, viene desde el año pasado, cuando aquella renovación de la dirigencia nacional, en medio de terribles acusaciones sobre irregularidades en el padrón. Vemos que se están dando algunos con tubo, hay otros que están llamando a la unidad del partido. Yo la verdad no soy miembro del partido, ni de ningún otro, y no he seguido tan de cerca el proceso interno, pero de lo que he visto es que Antonio Tolini, no sé, está como que ahí, como que buscando un poquito la concordia, la paz entre los demás. Se le han hecho 2 o 3 señalamientos y ha respondido diciendo, pues no queremos fuego amigo. Lo que yo veo con respecto a Morena y a la 4T en referencia a las elecciones que se avecinan, pues será interesante ver en principio quiénes dejan el gabinete del presidente López Obrador y quiénes van a buscar una posición a través del voto popular. Se mencionaba por ahí a la titular de la CONADE, a Ana Gabriela Guevara, que buscaría la gubernatura de su estado natal, de Sonora, y ahí lo interesante es saber cómo le iría, ¿no? En caso de que decidiera el partido mandarla como abanderada después de la terrible ola de señalamientos de corrupción que hay en la comisión que encabeza. Un tema muy sensible, además, el deporte en México, que ha sido, pues, como muchísimos otros rubros, tan castigado, pero en en específico, en donde se depositan, pues va a sonar cursi, pero es cierto, se depositan ahí muchas de las esperanzas, de las frustraciones que en la cotidianidad no podemos resolver, las trasladamos directo o a la Selección Nacional de Fútbol, o cuando son las Olimpiadas o los Panamericanos, a los Juegos Olímpicos, y es la terrible decepción nacional que vemos que llegan nuestros atletas sin equipo, sin lo mínimo para poder llevar a cabo su disciplina deportiva, y los funcionarios que invitan a sus novias, a sus familias,
esperábamos un cambio en ese sentido y no veo yo que con Ana Guevara se haya dado. También se menciona que Alfonso Durazo iría a buscar un puesto, incluso hasta que Santiago Nieto, ¿no? ¿A Querétaro? Que se iba a Querétaro, ¿no? Eso a mí me parecería interesante ver quiénes se van y cómo los recibirían en sus estados, ¿no? Sobre todo que algunos de los estados, la gran mayoría, pues son encabezados por gobernadores de la oposición, que también llega una oposición señalada, una oposición que no está presentando demasiado argumento más allá del insulto, de la infodemia, y que además, pues ahí está claramente metida en las declaraciones, por ejemplo, de Lozoya Austin, en donde ha empapado a medio PRI y a medio PAN en actos de corrupción. Pues van a ser unas elecciones muy, muy interesantes, un gran termómetro para poder vislumbrar lo que sucederá en las grandes, en las elecciones presidenciales, pero que además está mucho por decir, porque estamos a la mitad de un proceso de pandemia, no sé si a la mitad, una cuarta parte, si ya al final, mientras no haya vacuna y no haya tratamiento, no sabemos bien dónde estamos, en el que se van a seguir complicando todos los contextos en los que nos desarrollamos como ciudadanos, y dos frentes terribles que estamos teniendo, que es el de salud, por un lado, en el que hay muchísimos muertos, que tiene muchas bifurcaciones en el tratamiento que se le debe de dar debido a las comorbilidades que existen en nuestro país por la pandemia de sobrepeso, de diabetes, de obesidad, y por el saqueo que ha habido históricamente en el sistema de salud, y por otro lado, las terribles consecuencias económicas que esta pandemia está generando, y con ello, pues el tejido social se va a desgastar aún más, y el crimen pues, va a tener que ser la única manera que muchos mexicanos van a poder llevar comida a su casa, si no es que se les da un apoyo mayor al que están recibiendo. Entonces no sabemos lo que va a pasar en un año, si no sabemos lo que va a pasar en diciembre, si no sabemos si va a haber posadas que vamos a poder celebrar con los abuelos, no vamos a saber lo que pasa en las elecciones. Así es. Bien, Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre Morena y su circunstancia? Escuchando a Arturo se me vino a la cabeza una frasecilla ahí rara, que aunque Morena se vista de seda, PRD se queda, porque sí, o sea, ese ADN del que hemos hablado en otros momentos, pues parece que lo traen realmente metido en las células, porque no entiendo cómo no terminan de entender que ya no son oposición, que son gobierno, y que se están convirtiendo en un lastre para el presidente de la República. Y algo que tampoco me queda claro es si entienden que esto, que sí, que pueden ganar la elección de 2021, que si las encuestas se confirman pueden conservar la mayoría parlamentaria y ganar algunas de las 15 gubernaturas, se habla de 10, pero en 2023, en 2024, ya no va a estar Andrés Manuel López Obrador totalmente como está ahora, con la imagen y figura y respaldo. Y entonces Morena ahí sí va a tener que enfrentar el reto de no convertirse en un partido de un solo sexenio, porque es claro que en 2021 no va a ganar Morena, va a ganar Andrés Manuel López Obrador, si es que se cumplen los pronósticos electorales. Entonces no entiendo realmente por qué se tiene que llegar a esos extremos. El tribunal, como dice Arturo, pues sí, efectivamente ha complicado de por sí las cosas. No sé quiénes van a ser esos 6 y con base en qué criterios se van a definir más allá de la encuesta, y tampoco tengo claro si una vez definidos esos 6, los demás van a quedar de una u otra forma conformes. Entonces, pues no se ve muy bueno el panorama para el partido Morena en el corto plazo, y a largo plazo mucho menos. Entonces, pues sí, falta mucho por analizar cuál sería el impacto que tendrá la pandemia, como dice Juan, cuál será, hasta qué punto puede sostenerse este respaldo que tiene el presidente López Obrador cuando empiecen ya a llegar la crisis todavía más profunda a muchísimas personas. Que no sé qué va a pasar, por ejemplo, cuando se empiece a dar a conocer lo que sucede en las comunidades indígenas, donde según las previsiones de quienes conocen el tema, se va a incrementar todavía más el nivel de pobreza extrema, y no sé tampoco qué tanto impacto pueda llegar a tener que la imagen del presidente de la República y su proyecto, que
presidente que se preocupa primero por los pobres, paradójicamente le puede llegar a tocar que su gobierno incremente o en su gobierno se incremente el número de pobres. Entonces hace falta mucho todavía por analizar y yo creo que Morena, como está en este momento metido en sus pleitos internos, en esa perredización permanente que tienen, están en un grave riesgo de que pasen finalmente desapercibidos, como una llamarada de petate. Se está jugando ahí también de alguna forma la candidatura del 24 en la elección de los dos cargos más importantes de la Dirección Nacional de Morena. Por un lado está el bloque de Berta Luján impulsando la candidatura de Porfirio Muñoz Ledo, luego de que por diversas razones Martí Batres y Alejandro Encinas no le entraron. La figura muy conocida de Muñoz Ledo fue la tabla de salvación, digamos, de este bloque encabezado por la presidenta del Consejo Nacional de Morena, y aunque no son cargos que se definan en fórmula, lanzaron como fórmula a Citlali, la senadora Citlali, que ha hecho campaña ya al lado de Muñoz Ledo. Tenemos a Mario Delgado, que ha contado con el apoyo de la mayor parte de los legisladores, que cuenta con el apoyo de Marcelo Ebrard, quien comenzó a trabajar en la administración capitalina, y también se dice con el de Ricardo Monreal, que tiene como candidata también a Dona Gialba, ¿no? Para la Secretaría General. Por ahí anda Alejandro Rojas Díaz Durán, más bien un gatillero que me cuentan está ya alejado o peleado con Ricardo Monreal, pero y la candidatura que ha sido disruptiva y que a mi parecer ha sido la que ha crecido en estos tiempos, sobre todo en redes sociales, la de Gibran Ramírez, joven intelectual morenista que ha lanzado su campaña con el lema de un pacto desde abajo. Si se perfilara Mario Delgado como el ganador, como el presidente Morena, imaginen ustedes que tuviéramos a Mario Delgado y a Antonio Atolini como los dos dirigentes de Morena, dos egresados del ITAM, que según el presidente López Obrador era la institución formadora de los tecnócratas neoporfiristas, ¿no? Así las contradicciones de la 4T. Pues sí. Me gustaría añadir, si me lo permiten, algo de las elecciones que es muy localista de la Ciudad de México. Será interesante ver cómo se resuelve lo siguiente, porque a través de la nueva Constitución de la Ciudad de México, de la primera Constitución de la Ciudad de México, ya los diputados locales podrán optar por reelegirse en el cargo. Será interesante ver aquellos que están en su curul y que son de Morena, si se trepan y si en efecto pretenden reelegirse, porque pues aquí estarían siendo incongruentes con uno de los principios del movimiento, que es la no reelección, cosa que ya sucede aquí en la capital del país. No sé cómo lo vean ustedes. Y con respecto a esto, Julio, pues yo tenía una tarea contigo, del partido, agarrarse medio en curva la semana pasada para preguntarme del nuevo partido político aquí en la Ciudad de México. Pues ya hablé con ellos. Fíjate que es una organización, es Teófilo Benítez, él es rector del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, y a él se le han vinculado con distintos funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de México, y entre ellos, fíjate, a María Campuzano, que es la jueza que liberó a Alfonso González Sánchez, ni más ni menos que el Choqui, y que fue destituida temporalmente en 1998. Y aquí la presidenta es Mariana Morán Salazar, fundadora de la Asociación Equidad y Género, quien fue electa el 15 de diciembre de 2019 en la Asamblea Local Constitutiva, y está también metida con estas personas. Ella es la esposa de Teófilo Benítez y también miembro de este Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas. Así que pues ahí tienen tus relaciones con la Fiscalía y con el sistema de impartición de justicia de la Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias por ese dato que ayuda a precisar y a entender lo que está sucediendo, Juan. Muchas gracias. Sí. Alberto Nájar, pues estamos hablando de los gritos y sombrerazos de en la política en general y en Morena en particular, y aquí te digo, y el grito de ayer, ¿qué opinas de lo que sucedió ayer en el grito de independencia que dio el presidente López Obrador con una modalidad pues totalmente distinta a las acostumbradas? ¿Qué opinas sobre eso?
Pues a mí me pareció que fue una ceremonia muy sobria. Ha sido muy criticado el presidente por las arengas que expresó. Hubo alguno que incluso decía que era un tinte religioso por decir que vive el amor al prójimo, algo así. Me parece que fue un grito muy de López Obrador, muy en las circunstancias que están viviendo. Ha habido en otras ceremonias en la historia del país procesos inusuales. Yo creo que este es el más raro de mucho tiempo, a excepción de cuando no hubo la ceremonia, cuando había problemas de la invasión francesa y estadounidense. Me parece que estuvo de una forma adecuada. Me parece que no era conveniente, como algunos llega a leer, que algunos pedían que se cancelara la ceremonia. Y yo creo que, pues, en general estuvo bien, estuvo, digamos, a la altura de las circunstancias. Hubiera sido un poco menos, más complejo, que el que se hubiera permitido que la gente asistiera. Me parece que hubo un poco de exceso al momento de que pusieran a responder el grito a algunos militares, porque eso sí pareció como un set de televisión, pero más allá de eso me parece que estuvo pues bien. Digo, finalmente estamos en una situación muy peculiar, muy de emergencia, realmente ya larga y profunda, y yo creo que se cumplió con la expectativa. Finalmente esto y la venta de los boletos, de los billetes de lotería, me parece que fueron un termómetro muy interesante de la popularidad que tiene el presidente de la República. El hecho de que en las últimas horas literalmente volaran los boletos para rifar un avión, pues deja entrever justamente que no necesariamente las encuestas que alude el presidente de la República, no necesariamente puede ser mentira. Yo creo que sí hay un gran respaldo que está consiguiendo el presidente López Obrador, y pues yo creo que lo refrendaría con la ceremonia de anoche. Bien, gracias, Alberto. Sobre el grito, Arturo Cano, tu opinión, por favor. Bueno, si hubiera tenido ahí a 500,000 o 5,000 personas en el Zócalo, ahorita del lado de los críticos estarían diciendo el irresponsable de López Obrador, que en plena pandemia reunió a gente con riesgo de contagio. Como se decidió esta ceremonia sin público prácticamente, la crítica es el solitario de Palacio. Me parece que es absurdo, hasta un tanto ridículo que en estos tiempos y con las obligadas medidas que tienen que tomar se esté haciendo una crítica o se pretenda decir que López Obrador no tiene pueblo, que ya el pueblo lo ha abandonado. Eso refleja más las ganas de quienes lo dicen o de quienes así lo publican, que algo que ocurra en la realidad. ¿Qué hace Loret de Mola? Bueno, sí, incluso si uno va a la República de Twitter, ves que muchos calderonistas vean la soledad del Palacio, vean el solitario presidente. Bueno, pues el otro día Felipe Calderón fue al INE y creo que eran 30 personas las que lo acompañaron, ¿no? No tienen mucho, digamos, mucha tela de donde cortar ellos. Me parece muy exagerado. Respecto de los gritos del presidente, pues ha sido señalado lo que decía Alberto del amor al prójimo, y también de viva la fraternidad universal, que algunos identifican como una formulación de la masonería. Uh-huh. Y hace un momento un tuit de Martí Batres, que supongo de anoche, que decía viva México, los vivas finales del grito. Y ahí se le pegó Manuel Jiménez Guzmán, que yo pensé que ya no estaba activo, un político del PRI, sí, que abiertamente es líder de la masonería, y le agrega al tuit, o le contesta al tuit de Martí Batres: hermano Martí, y viva la fraternidad universal, haciéndose el grito del presidente de López Obrador. Uh-huh. Sí, Manuel Jiménez Guzmán, que fue 5 o 6 veces legislador federal. Y siempre con toda esta organización de los masones, o una de las representaciones de los masones. Sí. Así es. Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, sobre el grito, ¿qué opinas, por favor? Pues que no lo veo como una celebración, fue una conmemoración que no podía dejarse pasar. Por supuesto hablaban de
república de Twitter, pues, terrible lo que sucede ahí, cada día está más efervescente. El grito triste para mí fue cuando Calderón dio el grito, después de haber usurpado la investidura de presidente con un fraude electoral, y los años que le siguieron, viendo cómo destrozaba al país, cómo enardecía la violencia con una guerra absurda. Juan, los gritos de Calderón y de Peña eran siempre con la mitad del Zócalo lleno de acarreados. ¿Sí? Así es. Yo tengo la sospecha que el último de Peña fue grabado, porque como que no coincidía el lip sync y las imágenes en la colorimetría con lo que sucedía en el Zócalo. Parecía que lo habían grabado. Esos son tristes. Yo estuve en varios de esos gritos, o sea, yo estuve ahí, no los vi por televisión, estuve en varios y era evidente, digamos, en los de Peña Nieto, todas las primeras filas, además de que estaban muy atrás, o sea, los echaban a la gente muy, muy atrás, todas las primeras filas estaban llenas de personas venidas del Estado de México, con camisas rojas del PRI, y que pues nada más echaban porras al Peña Nieto y a su esposa, ¿no? Y sin embargo, en ocasiones con Felipe Calderón y con el propio Peña Nieto, pues hubo expresiones de insultos, de gritos, de aquellos luces láser color verde, a pesar de todo el cuidado de los militares y el Estado Mayor Presidencial. A pesar de que la gente común, digamos, solamente podía llegar hasta la altura del asta bandera, ¿no? Y asesino le gritaron a Calderón. Asesino. No, yo cuando digo grabado, no el grito, sino que las imágenes que metían de la familia presidencial parece que ya estaban precargadas para no meter las que estaban en vivo, pero no, esos gritos me dieron tristeza. El de ayer, muy solemne, triste, fue el 15 de septiembre, después de la intervención estadounidense en el centro de la Ciudad de México. Ese fue un 15 de septiembre triste, es un 15 de septiembre muy de reflexión, de duelo, sin duda alguna, en todo el mundo. Y una ceremonia que tenía que llevarse a cabo, y a mí me parece que la investidura del presidente y de su señora esposa estuvieron muy, muy a la altura, y que a través de la señal en las que los vimos, pues los mexicanos desde nuestra casa, protegiéndonos y protegiendo a los demás, pudimos dar también el grito. No hacerlo hubiese sido aún una pérdida mucho más grande. Claro. Y de ahí pues lo de la rifa, lo del sorteo, ¿no? Que Perdón, pero no sé, Nájar, ¿tú querías decir algo sobre este tema? No, nada más quería comentar, no sé si escucharon que a Felipe Calderón, el último grito le echaron en cara su condición real, le dijeron asesino. Sí. Calderón solía meter todas las primeras filas de panistas, pero sobre todo militares. Sí. Yo estuve en un par de ceremonias con este sujeto, y pues sí era obvio que era un enorme montaje, ¿no? Entonces, inclusive estuve cubriendo esto que tanto critican ahora, el bicentenario, y realmente era algo muy distinto a lo que evidentemente con lo de anoche, pero el grito del año pasado. La seguridad era impresionante, como ustedes seguramente recuerdan. Era prácticamente un estado de sitio. Ahí sí, para que vean que se tomaba por militares toda esa zona, no como lo que inventó este locutor, ¿cómo se llama? Ferriz de Con y otro personaje. Y ahí sí también sí existía una intervención realmente muy fuerte en la Catedral Metropolitana, que ahora se quejaron de que la agarraron como almacén de pólvora, cuando eso viene ocurriendo desde hace como 100 años, hombre. O sea, todo se presta, como decía al principio de esta mesa Arturo, que todo lo que haga el obradorismo o el presidente López Obrador va a ser cuestionado, criticado. En esta ocasión, los señalamientos hacia la ceremonia del grito sí me parecen muy cercanos a lo ridículo. Bien. Perdón, Juan, estabas hablando sobre la rifa, habías entrado a ese terreno. Por favor, lo que tengas que decir. Y nada más para rematar lo que dice Alberto, a mí me tocó cubrir precisamente aquel grito del Bicentenario y parte de ese desfile, no sé si lo recordarán, que fue una especie de negocio como de la Estela de Luz, pero que ese desfile no dejó un monumento para recordarnos todos los días aquel despilfarro. No sé si recuerdan que costó millones de pesos y nos tomaron el pelo a todos con una serie de pantomimas que no justificaban ese ingreso, y en efecto entrar a la Plaza de la Constitución yo creo que era más complicado que cruzar la frontera entre dos países con un conflicto bélico. Había una seguridad terrible, no sé a qué
¿a quién le tendría miedo Felipe Calderón? Y sí, entrando a lo del avión presidencial, está fuerte la discusión en redes, Arturo, Alberto, Julio, no sé cómo la han visto ustedes, está llena de bots, llena de ataques, y la verdad es que muy pocos argumentos por todos lados, no me refiero solo a quienes están en contra de que se haya llevado a cabo, sino también a quienes nos parece un buen ejercicio el haber realizado este sorteo. Parece que detonó, como un cerillo detona la pólvora de un cohete, a los bots calderonistas. Bien. Bueno, tú lo pusiste en Twitter como un triunfo de México y se te fueron encima, pero durísimo, ¿no? Por ahí vi. Sí, se me fueron de encima durísimo. Nuestro amigo ahí en Capital 21, Alberto Escorcia, se dio a la tarea de ver de dónde venían, porque los insultos y los señalamientos, el chiste saber de dónde venían, y todos eran redes de bots calderonistas. Yo lo único que dije fue que a mí me parecía que al final de todos, después del sorteo, quien ganaba era nuestro país, porque estamos viendo por un lado el mensaje en el que pocos serán pues, los que no estén de acuerdo en que el avión, además de ser una pésima idea, representa lo más cínico de abuso. 114 millones de pesos fue lo que pagó Calderón para Peña a Boeing, a los que se le sumaron casi el doble, 104 millones de pesos más por adecuaciones que en su mayoría no son otra cosa más que caprichos de príncipes renacentistas por un gusto muy estilo como Durazo tardío, no sé si lo vieron las imágenes. El avión terminó costando más de 218 millones de dólares. Y bueno, el presidente dijo, no me voy a subir, no se sentía cómodo subiéndose en él, prefirió viajar en un avión de línea y hay que vender el avión. ¿Quién compra este avión? Va a estar muy complicado, no es un aparato que pueda utilizarse para transportar pasajeros de una línea aérea. ¿Dónde metes la regadera? ¿Dónde metes la suite? ¿Dónde metes los aparatos para hacer ejercicio? Y es, la verdad, un insulto ante la enorme cantidad de carencias que tiene nuestro país. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a rifarlo, ¿no? Surgió casi como un chiste, como un chascarrillo, porque, en efecto, recibir ese avión del gobierno anterior es sacarse la rifa del tigre, se convierte, pues entonces la rifa en un proyecto y luego en una realidad en la que existe, por un lado, una colaboración entre autoridades, entre el gobierno mexicano y muchos empresarios que de manera voluntaria, no como se hacía antes, que te pasaban el famoso pase de charola en el que las esposas de algunos secretarios de Estado de Echeverría tuvieron que dejar ahí algunas joyas, no, aquí de manera voluntaria, pues compraron boletos para el sorteo, pero más importante que los empresarios, ya lo decía Alberto, una respuesta por parte de la población, que en conjunto también con la de los empresarios, hay que reconocerlo. Al 11 de este mes ya se habían logrado que un 70%, poco menos de los boletos, se vendieran, pero el día de ayer, como es nuestra costumbre, los mexicanos dejar todo al último momento, el día de ayer, el último momento, y el día de antier todavía, se acabaron los boletos, y me consta, porque en Capital 21 nos dimos a la tarea, aquí en la Ciudad de México por lo menos, de salir con cámara a los expendios, a la sede de la Lotería Nacional, e incluso a vendedores de loterías, de estos que están en las esquinas, y había personas haciendo cola para comprar de último momento su cachito. Y finalmente, pues estamos hablando de 6 millones de cachitos, tenían entonces en su poseedor la posibilidad de llevarse 6 millones de personas, digo, los que tenían solo un cachito, menos de los que hayan comprado más cachitos. Y como resultado, pues tenemos hospitales en Zacatecas, en Nayarit, en el Estado de México, en Michoacán, una escuela en Nuevo León, que se sacaron dinero de la rifa, pero lo que ponían en redes era un cuadro con unos números y unas matemáticas que no estaban actualizadas y que se referían a como si se hubiera vendido nada más una parte mucho menor de lo que realmente se vendió del boletaje, calculando incluso un boletaje menor del que realmente fue, diciendo que México había perdido dinero. Ricardo Rafael saca una columna muy interesante diciendo que se perdería mucho dinero, pero esta es previa a la venta de la totalidad de los boletos. Sí. Me parece, no sé si ustedes tienen ya para acabar las cifras finales. La venta total de billetes, 3,000 millones de pesos, premios por 2,000 millones de pesos, queda poco menos de 1,000 millones de pesos para repartir al sistema de salud en una rifa muy simbólica, y con la que además después espero que algún día se venda el avión. Nada más hay que ver quién lo compra con esas características que tiene.
Entonces yo creo que sí ganamos todos. Bueno. Se enojaron mucho. Muy bien, Juan, gracias. Alberto Nájar, sobre este tema ya estamos cerrando nuestra mesa, así es que, Alberto, tú nos dirás sobre este tema de la rifa del avión, ¿qué opinas? Pues yo no puedo dejar de considerarlo como una especie de termómetro muy popular del respaldo que tiene el presidente López Obrador. En pie de página hablamos con muchas personas y prácticamente todos decían, pues yo sé que a lo mejor no me lo voy a ganar, pero se trata de echar la mano, de ayudar. Uh-huh. Había personas que juntaron entre toda la familia para comprar un boleto, justamente con la idea de nada más de ayudar. Y ayer me vino, cuando observaba estas grandes filas para comprar el boleto de última hora, no pude dejar de recordar, digo, yo no viví en ese entonces, claro, pero sí los libros de historia, el momento, los días posteriores a la expropiación petrolera, uh-huh, cuando miles de personas se congregaron justamente en el centro de Ciudad de México, la Alameda y el Zócalo, para apoyar con un puerquito, con unos aretes, con unos centavos, unos tostones, para pagar esa deuda que tenía México con las empresas extranjeras que eran dueñas del petróleo y que se les fueron expropiados. Entonces esa imagen, no pude evitar recordarlo ayer, a ver esa cantidad de personas que salieron a comprar su boleto, nada más por el simple hecho de ayudar. Y esto para mí es un termómetro de veras muy interesante de analizar, de cuánto respaldo puede llegar a tener o tiene el presidente López Obrador entre los personajes que no forman parte del círculo político, entre aquellos que están muy separados pues de las élites y a quienes son constantemente criticados de una manera me parece abusiva, porque sí me parece abusivo pensar que las personas con las que hablamos nosotros hayan sido manipulados, enviados o de alguna forma obligados a ir a comprar un boleto. Yo creo que están midiendo mal las cosas, y una forma de tratar de entender qué es lo que hay, a quién le habla López Obrador todos los días, lo vimos ayer, para eso sirven las mañaneras y las giras que hace el presidente. Bien, gracias Alberto. Son las 2:58 p.m, estamos a punto de completar la hora de esta mesa de periodistas, así es que los invito a una última reflexión que a lo mejor nos llevaría un minuto y medio de cada quien. Luego, a quienes nos escuchan, les comento que después de esta mesa de periodistas tendremos a la senadora Citlali Hernández para hablar sobre lo que sucede en Morena, qué está pasando con esta resolución reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así es que vamos a platicar con ella. Pero, pues en una última reflexión, Arturo Cano, se cierra una serie de temas, o al menos se cierra una primera fase. Es decir, lo de la rifa, el grito que en sí hubo muchas expectativas y la primera fase de la consulta. En esta breve reflexión, Arturo, ¿qué crees que es lo que sigue? ¿Qué debemos estar atentos? ¿Qué nos debe preocupar o alentar en este periodo inmediato? A mí me preocupa que estos triunfos del presidente López Obrador en el plano de lo simbólico, tanto en el tema de la consulta, que despierta u organiza o canaliza la indignación popular con los gobiernos anteriores, como en el tema del avión, que ya explicó muy bien Ernesto Núñez hace un rato, hasta Peña Nieto quiso vender, uh-huh, el resultado de los sueños faraónicos de Calderón y de la operación de José Antonio Meade. Me preocupa que estas dos victorias simbólicas consuman las energías de la 4T y se deje de lado una agenda nacional que es urgentísima de atender, derivada de la pandemia, que viene también de una crisis económica que ya se perfilaba antes de la aparición del coronavirus, y que perdamos como país la oportunidad de discutir los verdaderos temas de fondo. Uh-huh. La inseguridad, la violencia que siguen presentes, según ha reconocido el mismo presidente de la República, la pobreza, la profunda desigualdad y tantos otros temas que deberían estar ocupando nuestras energías. Me preocupa que sigamos en el plano de lo simbólico y que la 4T, con todas las ofertas y la esperanza que ha representado para muchos mexicanos,
se quede o consuma tantas energías en el plano de lo simbólico. Bien, gracias Arturo, gracias. Juan Becerra, la última reflexión sobre este tema, por favor, lo que podemos esperar en lo inmediato. Bueno, seré muy breve. Decías que nos preocupa, que nos alenta. Ya coincido con Arturo sobre lo simbólico. En duda hay temas de fondo y que deben de atenderse. ¿Qué nos alenta? Nos alenta, ¿sabes qué? La participación ciudadana y la politización, sobre todo de los jóvenes, que durante sexenios anteriores, décadas anteriores, eran muy alejados al acontecer, al quehacer político, y los veo muy interesados, los veo no solo interesados, sino también participativos, y ahora no solo participativos en redes sociales, sino, por ejemplo, a través de la consulta para enjuiciar a los expresidentes. No solo son los que organizaron, que en su mayoría fueron jóvenes y se dieron a la tarea de ir a los parques y a las calles y de recabar las firmas, sino los que salieron a emitir cuál era su postura al respecto. Y a esto lo trasladamos a las discusiones que sí estamos viendo ya en redes sociales, en donde pues cada vez las personas están más enteradas, lo que nos deja también la enorme preocupación que representa la infodemia y la enorme responsabilidad de todos los medios de comunicación, pues para verificar una y otra vez la información que estamos publicando, hasta que sea irrefutable y no llenarnos de primeras planas que el día siguiente son desmentidas, ¿no? Entonces, yo fui breve. Muy bien, muchas gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, tu reflexión final, por favor. A mí me preocupa la desesperación que pueden llegar a tener los opositores al proyecto del presidente de la República. Esa amenaza que investiga la Fiscalía General de Ciudad de México, esa supuesta amenaza hacia Claudia Sheinbaum, yo creo que no debería pasarse desapercibida, porque se une a otras que ha habido hacia personajes cercanos al presidente de la República. El caso del atentado contra el jefe de la policía capitalina es un ejemplo, pero también las amenazas que en su momento recibió el presidente López Obrador cuando su campaña contra el huachicol, y no olvidemos tampoco esos intentos, pues sigamos muy en su propia mentalidad por al principio de cuentas, pero que pueden llegar a transformarse en algo más real, de algunos que no dejan de pensar que el presidente no puede terminar su mandato. Entonces me preocupa hasta dónde puede llegar la desesperación de algunos por tratar de frenar como de lugar el avance del proyecto de la 4T. Pero me preocupa todavía mucho más la pandemia, porque a nivel internacional la OMS y la ONU ya están diciendo que está bajo control. Se acerca la etapa de la epidemia, sí, una epidemia de influenza, y el rebrote que ya empieza a haber en algunos otros lugares del mundo es una llamada de atención para lo que puede ocurrir aquí en México, donde las condiciones de salud del promedio de los mexicanos son pues muy lamentables, y donde la posibilidad de que estos 70 y tantos mil muertos que van hasta ahora aumenten, pues sí está muy latente, muy real. Entonces, sí, las consecuencias de la pandemia son realmente muy preocupantes. Como decía hace un ratito, habrá que ver cuál va a ser el impacto en las comunidades rurales, comunidades indígenas, y las mediciones sobre el nivel de pobreza extrema y pobreza alimentaria que nos va a dejar esta pandemia. No vienen tiempos fáciles, los simbolismos, como dice Arturo, funcionan, pero se acaban, y la cruda realidad puede dar un frentazo bastante fuerte. Habrá que estar muy prevenidos a esto. Bien, pues muchas gracias a los tres y nos vemos la próxima semana, a ver si platicamos lo que propone Juan. Me parece muy interesante, la infodemia, los medios de comunicación, cómo van, en fin, tendremos tema suficiente dentro de una semana. Por lo pronto, Arturo Cano, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a compañeros de mesa. Gracias. Juan Becerra Costa, gracias. Muchas gracias. Y también hablar sobre la posible reelección de alcaldes y legisladores de Morena en la Ciudad de México. Eso va a estar bueno. Órale, con gusto, claro. Alberto Nájar, gracias. Un abrazo a todos. Gracias.